La Biblia dice que todo lo que se escribió en la antigüedad para nosotros fue escrito. Y quizá en esta mañana le sirva saber que muchos hombres de Dios han estado desalentados. Por ejemplo, Moisés, el gran siervo de Dios, el que obedeció en todo a Dios, llegó el momento en que el desaliento le visitó. Y cuando él estaba desalentado, dijo ahí en Números capítulo 11, 14 y 15, dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado, que dice, en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Wow. ¿Ha estado desanimado al grado de querer morirse? No es el único. Josué capítulo 7, Josué el gran capitán, en una ocasión cuando el desánimo visitó su vida, dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. La causa del desánimo de Josué es que un hombre pecó y como consecuencia el pueblo sufrió la derrota. Y dijo en su desesperación, dijo: oh Señor, mejor me hubiera quedado del otro lado del Jordán. También otro hombre, Elías, el gran hombre de Dios, que hizo descender fuego del cielo y que él solo, con la ayuda de Dios, destruyó a 800 profetas de dioses falsos. Cuando terminó esa acción, vino el desánimo a su vida y él grabó estas palabras ahí en el primer libro de Reyes 19:4. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Por dónde se fue? Por el desierto. Porque cuando estás desanimado, caminas por un desierto. Y luego dice: y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Otro hombre deseando morirse. Job, un hombre que no había en la tierra otro hombre como él. Dios mismo dio testimonio que no había un hombre justo como él. Un día le visitó la calamidad y con ella todos sus compinches, como el desánimo. Y él dijo en Job capítulo 10 versículo 1: está mi alma hastiada de vida. Estoy hastiado de la vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. ¡Wow! También otro hombre, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Un día le visitó el desánimo porque Saúl le perseguía y David había hecho pacto con los filisteos de que no los dañaría, pero si les dieran una ciudad para él. Y el gobernador se lo dio, pero luego los mismos filisteos fueron y destruyeron esa ciudad. Y David se quedó en el polvo, en las ruinas. Se llevaron a sus mujeres de las ciudades, se llevaron a los niños, los mataron, los destruyeron. Y él quedó en la ruina. Y visitándole el desánimo dijo:
¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Jeremías, otro profeta, que hizo la voluntad de Dios tal como el Padre se la ordenó. Pero como sucede en muchas ocasiones, nadie hacía caso al mensaje de Jeremías. Y entonces él, desalentado, dijo: ¡ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Es decir, he hecho lo correcto, he hecho todo lo que me dijiste, pero todos me maldicen. Y él dijo: oh, ay de mí, madre mía, ¿por qué me diste a luz? Otro hombre, Isaías 49:4. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. ¿Se ha sentido así alguna vez? Padre, en vano he trabajado. Recuerde que estas palabras las expresan hombres que están desanimados. Porque cuando el hombre se desanima, ¿verdad?, saca a relucir todas sus congojas. Cuando el hombre se desanima, ¿verdad?, saca toda su queja delante de Dios. Y dice: yo he trabajado en vano. Desde mi perspectiva, yo estoy trabajando en vano. Y este hombre estaba gran desanimado. Si tú estás pasando por una situación similar, quizá te sirva saber que grandes hombres de Dios han pasado por ese valle. Pero también si estás pasando por un desánimo, déjame decirte que muchos hombres de Dios también han superado el desaliento. ¿Por qué? Porque el desánimo, ¿verdad?, sí es cierto, nos llega a todos de vez en cuando, pero no tenemos que permanecer en ese estado. El desánimo, he investigado, es una emoción, y he investigado que el desánimo, amados hermanos, es un sentimiento. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de vencerlo. Podemos tener victoria sobre el desánimo. Ahora, ¿cómo le hicieron los grandes hombres de Dios? Les dije, el desánimo viene por muchas causas. Viene por frustración, viene porque no vemos avance, viene porque no tenemos economía, viene porque nos concentramos en las personas y dejamos que ellas determinen nuestro estado de ánimo, viene porque, ¿verdad?, el pecado que a veces nos embarga, viene por todas esas cosas, viene el desánimo. Pero no tenemos que permanecer ahí. Podemos cambiar ese sentimiento. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, esos mismos grandes hombres de Dios nos dan algunos consejos. Y uno de esos consejos, por ejemplo, de David, dice: mas David se fortaleció ¿en quién? En Jehová su Dios. ¡Qué bendición! Que tú y yo como cristianos tenemos una fuente de energía, tenemos una fuente donde puede cambiar nuestro estado de ánimo. ¿No es algo glorioso eso? Qué miserable del hombre sin Dios, que no tiene a quien acudir. Y estaba investigando en internet cómo superan ellos el desánimo. ¿Y sabes cómo le hacen? Dicen: tómate unas vacaciones.
Pero el problema es que a donde vayas te sigue el desánimo. Ese es el problema. Otros dicen descansa, duerme, todo lo que... El problema es que cuando despiertas sigue ese desánimo. Otros, ¿verdad? Dicen come bien, visita a un amigo. Todas esas cosas son buenos consejos. Pero la palabra de Dios dice, David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice Isaías 40:29. Isaías que dijo, he trabajado en vano. Pero él también dijo, él, hablando de Dios, da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y ¿qué dice? Y no se fatigarán, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es su fuente de esperanza, su fuente de poder, su fuente de consuelo. Y luego también el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Éfeso, le dijo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué dice? Y en el poder de su fuerza. Hermanos, yo le doy la gloria y le doy la honra a Dios que como cristianos tenemos a un Padre Celestial, tenemos a Dios en quien podemos fortalecernos. Ahora, yo quiero en esta mañana, es grato saber que en Dios hay fortaleza, pero ¿cómo la obtenemos? A mí siempre me ha gustado los cómo hacerle. Porque una cosa es que yo te diga en esta mañana, haz un caldo de camarón, que tanto me gusta. Hazte un caldo de camarón. Pero si no sabes cómo hacerlo, pues nos quedamos en las buenas intenciones. Y así hoy te digo, fortalécete en el Señor. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo hago? Y mira, aquí hay varios consejos de la palabra de Dios. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? ¿Cómo fortalecerme en el Señor? Número 1, cuando estoy desalentado, fíjese bien, me recuerdo quién es Dios. ¿Sí? Como punto número 1, dile, cuando estoy desalentado, esto es lo que voy a hacer. Voy a recordarme quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y mire, vamos a las Sagradas Escrituras para ver alguno de los atributos de Dios y cómo ellos, ¿verdad?, nos revelan claramente que el deseo de Dios es alentarnos. Por ejemplo, la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, en el capítulo 1, versículo 3 y 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? Repita conmigo eso. Padre de misericordias. ¿Y qué dice? ¿Y Dios de qué? De toda consolación. Él nos consuela. ¿En qué? En algunas tribulaciones. ¿En qué? Todas nuestras tribulaciones. Entonces, hermanos, estás atribulado, estás pasando por algún momento de depresión, estás pasando por algún momento de tristeza. Recuérdate quién es Dios, a qué Dios sirves. Y lo que yo veo aquí, hermanos, es que amamos a un Dios que es misericordioso. Y aparte de misericordioso, dice que Él nos consuela. ¿En qué? En todas nuestras tribulaciones. Pero también dice, ¿para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y esto es algo hermoso, hermanos, porque cuando tú estás atribulado solamente piensas en ti. Pero qué hermosa es la palabra de Dios. Dice, yo te voy a consolar. Pero también debes pensar que hay otros que están pasando por el mismo problema.
y quiero que tú los consueles. Porque Papá Dios, dice, es el Padre de misericordia. Y dice que nos consuela en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ve, hermanos, aunque llegue el desánimo a visitarle, así también, si usted se recuerda quién es Dios, en Dios obtendrá el consuelo que su alma necesita. Entonces, cuando esté en medio de la tribulación, cuando esté triste, cuando esté deprimido, recuérdese quién es Dios. Número 2, nuestro Dios también es el que perdona nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, dice este pensamiento, que la gracia del Señor para con nosotros no significa que hemos hecho algo para merecerla. Él sabe que no podemos ser perfectos, pero ha prometido perdonarnos y limpiarnos cuando confesamos nuestros pecados. Mucho del desánimo que hay en nuestras vidas viene a nosotros por causa del pecado, por causa de que a veces queremos vivir en santidad y cuando menos nos damos cuenta hemos tropezado. Viene el pecado con nosotros a veces sutilmente y cuando menos acordamos, como dicen, ya hemos ofendido, ya hemos mentido, ya hemos pecado contra Dios, ya hemos omitido algún mandamiento, ya hemos hecho cosas que ofenden a Dios y eso entristece nuestra alma, pero Dios dice que si tú confiesas ese pecado, Él te perdona y te limpia. Siempre está en mi mente una escena del Evangelio de Juan, cuando la mujer adúltera es encontrada en pleno acto de adulterio y la llevan a Cristo Jesús, dispuestos a apedrearla. La Biblia dice que había que apedrearla. Y el Señor Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué misericordioso es nuestro Dios, qué amoroso es nuestro Dios. Miqueas 7:18-20 dice, ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdonas la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. ¿No mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob? Y la respuesta es sí. Solo Él puede perdonarte. ¿Estás desanimado porque fallaste con Dios? En Dios hay refugio. Él dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino yo vine a salvar al mundo. Pero también te digo, como Él dijo, no peques más, debido a que el pecado te separa de Dios. Y cuando te separa de Dios, eres presa de cualquier emoción como el desaliento. Amén. Luego, también cuando estés en medio de la aflicción, en medio, ¿verdad?, del desaliento, acuérdate quién es Dios. Dios es misericordioso, Dios es el que perdona tus pecados, pero también Él tiene poder para manejar cualquier situación. No importa. Ningún problema supera la grandeza de Dios o el poder de Dios. Ahí tienes testimonios. Los ojitos de mi hermana Leti, despegándose completamente. Y Dios dijo, te voy a enviar con los médicos para que te operen. Te voy a inmovilizar un tiempo, pero tus ojitos van a quedar bien pegados. Y ahí está.
Y así testimonios que podemos escuchar. Porque Dios es poderoso para manejar cualquier situación. Pero necesitas dejársela en las manos de Dios. Yo no sé qué problema estás pasando. ¿Es tu economía? ¿Es tu salud? ¿Es el futuro que te espera, que lo ves gris? Dios tiene poder para fortalecerte y para ayudarte. Dios tiene poder para ayudarte a que superes ese problema. Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Pero acuérdate, recuérdate esas palabras, recuérdate quién es Dios. Y por último, déjame decirte que Dios es bueno. Todo el tiempo, ¿verdad? Dios es bueno. Dios es bueno. A pesar de cualquier situación, Dios es bueno. Y dice la palabra de Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es bueno, hermanos. Hay ocasiones que lo que está sucediendo en nuestra vida no nos gusta, nos duele, nos lastima, pero debes saber que es necesario que pases por eso, porque Dios está trabajando en tu carácter, está trabajando en tu vida, está trabajando en tus problemas, está trabajando en ti. Y no hay otra manera de hacerlo. Te hace pasar por el sufrimiento, por el dolor, pero es para bien. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta. ¿Sí? Y dices, es que a mí no me es agradable pasar por este dolor. Para ti no, pero para Dios sí es agradable, ¿verdad? El que tú seas transformado. También acuérdate que Dios es fiel. Nunca cambiará. Si Él te dijo que te ama a pesar de todo. Si Él te ha hecho promesas de nunca dejarte, nunca te dejará. Si Él te ha hecho la promesa de perdonarte, cualquiera que fueren tus pecados, Dios te perdona. Pero como dije, no peques más. Entonces, hermanos, cuando estés en medio del desaliento, no hagas una fiesta de la depresión y te encierres solito. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Señor. Acuérdate de Dios. ¿Quién es? Y entonces, hermanos, cuando comienzas a recordar quién es Dios, no hay razón para permanecer en un estado de desaliento, porque los atributos del Señor revelan claramente que su deseo es alentarnos. Entonces, cuando estoy desalentado, número uno, pienso en Dios. Amén. Ahora, otra forma de cómo nos alienta Dios. ¿Y qué debo hacer para fortalecerme en el Señor? Es que, fíjese bien la palabra que voy a usar. Voy a correr, como en un punto número 2, voy a correr hacia su palabra. ¿Sí? Voy a correr hacia la palabra. Yo me acuerdo que hace tiempo vi un programa de los tornados en Estados Unidos. Hacen destrozo y medio en las casas a donde pegan. Pero ¿sabe qué hace la gente? Corre a su refugio subterráneo. Y en su refugio subterráneo puede estar seguro mientras pasa la tormenta. Así usted y yo no le digo que camine hacia la palabra de Dios o muévase hacia la palabra de Dios. No. Cuando esté deprimido, corra a la palabra de Dios.
¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno está deprimido, lo que menos quiere es acordarse de Dios, lo que menos quiere acordarse de su palabra. Pero yo te digo en esta mañana, corre y mete tus narices en este libro de la vida y repite y repite y repite y repite y repite y repite las promesas de Dios hasta que de ellas obtengas la alegría. Porque la palabra de Dios dice, mire, Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre, que dice, lo abate, mas la buena palabra, que dice, lo alegra. La congoja te va a abatir, pero la buena palabra, ¿qué va a hacer? Te va a levantar, te va a alegrar. Ahora, ¿dónde podemos encontrar en este mundo buenas palabras? Aquí en la palabra de Dios. Por eso decíamos, esta es mi Biblia. ¿Recuerda esto? Soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo, ¿verdad? Mi vida nunca más será igual. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, cuando me desaliente, correré a la palabra de Dios y en especialmente, ¿sabe qué? A las promesas de Dios. Mire cómo la palabra de Dios en esos momentos de angustia trae a su corazón alegría. Dice, por ejemplo, Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que dice, que alumbra los ojos. Y mire lo que dice David, Salmo 119:92 dice, si en tu ley no hallara mi regocijo, la aflicción ya hubiese acabado conmigo. ¿En dónde vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a recibir la fortaleza de Dios? ¿En qué? En su palabra. Ahora, yo quisiera preguntarle en esta mañana, ¿cuántos de ustedes en esta semana han estado, o en estas semanas han estado tristes, desalentados, sin ganas de hacer nada, queriendo morirse? ¿Cuántos de ustedes al ver la obra que realizan y no ven frutos, igual que Isaías, dicen, en vano he trabajado? ¿Cuántos de ustedes están así? Hoy quiero hacer un ejercicio. En la primera hojita, ahí están las promesas de Dios para cuando uno se encuentre desalentado. Vamos a hacer este ejercicio en esta mañana. Si usted ha estado desalentado, o si conoce a alguien que está pasando por un desaliento, quiero que se concentre, cierre sus ojos y le diga a Dios, dame una palabra. Señor, dame una palabra. Dame una palabra para mi vida en este día. ¿Sí? Dame una palabra, Señor. Aquí yo he puesto más de 20 versículos. Y pídele a Dios que te guíe a uno de esos versículos. Léelo para ti. ¿Sí me harías ese favor? Cierra tus ojos y dile, Padre, en esta mañana tú sabes cómo está mi vida. Estoy desanimado, Señor, porque en mi trabajo no lo valoran. Señor, estoy cansado, agotado por todo el trabajo que he realizado. Señor, estoy triste porque no he podido dedicarme más a tu obra, Señor. Oh Señor, estoy triste por todas las aflicciones por las que he pasado en estos meses, días, semanas. Dame una palabra, Señor. Dame una palabra de estas promesas que tengo aquí. Dime cuál me pertenece a mí en este momento. Abre tu Biblia. Ahí están las promesas. Que tu corazón te guíe. Deja que el Espíritu de Dios te guíe a una palabra
que esté ahí. Ahora, si tú dices, gloria a tu nombre, yo estoy contento, yo estoy bien, Señor, dale gracias a Dios. Pero también, si conoces a alguien que está desalentado, dile, Padre, dame una palabra para esa persona. Esa es la palabra de Dios para ti en este día. Ahora Él dice que debemos alentarnos los unos a los otros. ¿Verdad que sí? Yo te pido que salgas en este día y vayas con la persona que Dios te guíe. Y cuando estén los dos o las dos, o hombre y mujer, no lo sé, ora por él, ora por ella, una oración corta, y dile, la palabra de Dios para ti es esta. Dile, y luego deja que ella o él ore por ti, y también dile, la palabra de Dios para ti es esta, para que tú hoy recibas el consuelo de parte de nuestro Dios. Y vayan, venzan ese orgullo, venzan a veces esa pena. Dale consuelo. Dile, la palabra de Dios para ti es esta. Gracias, Padre, porque tú traes consuelo a nuestros corazones, Señor. Gracias. Gracias. Dale que el Señor traiga consuelo abundante a tu vida. ¿Qué hago? ¿Cómo recibir fortaleza en momentos de desaliento? Bueno, pues mediante la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues es grato. Todos esos versículos que ahí les puse, hermanos, de alguna manera traen consuelo a nuestras vidas. Guárdelos, algún día los va a necesitar otra vez. Bueno, fíjense que estaba leyendo uno de esos chistes malos, ¿verdad? Dice que el diablo hizo una venta de garage, el demonio, y ahí puso a la venta todas sus herramientas, pero en una caja grande, llena de candados por todas partes y recubierta de acero blindado, ¿verdad? Tenía algo. Y entonces un hombre se fijó en eso y le dice, yo quiero que me vendas esa caja. Y dice, no, esa no se vende. ¿Por qué? Esa es que es una herramienta muy antigua, pero eficaz contra los cristianos. ¿Cuánto cuesta? No la vendo. Y dijo, ofrezco $1,000,000. No la vendo. Ofrezco 10. No la vendo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienes ahí? Y dice, ahí tengo un arma llamada desánimo que utilizo a veces contra los cristianos y da resultado. Pero mi Dios tiene una espada poderosa, que es su palabra, ¿verdad? Y su palabra trae aliento a mi corazón. Entonces, ¿cómo superar el desaliento? Pues corro a la palabra de Dios. Y Santiago, fíjese, nos da también un consejo hermosísimo para recibir el consuelo de Dios. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y luego dice, haga oración. 2 palabritas. Haga oración. Y es cierto, hermanos, cuando estamos afligidos, dice Filipenses 4:6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego dice, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. En otra ocasión, entonces cuando esté afligido, haga oración. ¿Sale? Y en la oración no olvide entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, alabarle, bendecid su nombre. Amén. Entonces, así debemos entrar. Otro chiste malo. Dice que en una ocasión un granjero entró a una caverna de esas oscuras. Y en esa caverna habitaba el diablo. Y entonces había muchas semillas. Pero una de esas semillas llamó su atención de ese granjero. Y corrió hacia ese costal de semillas. Y cuando iba a tocarlas, el diablo le dijo: no toques eso. ¿Por qué? Porque no quiero que la toques. ¿Pero por qué? Y ya saben que cuando nos dicen que no, toma la semilla. Y el diablo de mala gana le dijo: bueno, es que esa semilla es la semilla de la gratitud. Y solamente donde crece esa semilla, no puedo infundir el desaliento. Y entonces son chistes malos, pero ilustran que en un corazón agradecido nunca entrará el desánimo, porque la gratitud cambia la atmósfera, cambia las cosas. Otra, hermanos, entonces hago oración. Número 4, canto a Dios alabanzas. Hermanos, cuando esté desanimado, ponga ahí su, no sé, que tenga su reproductor de DVDs, su estéreo con una USB, no lo sé que tenga. Ponga alabanzas. La alabanza, hermano, es una herramienta poderosísima que va en contra del desánimo. Por eso, hermanos, David compuso muchos salmos, muchos cantos. ¿Por qué? Porque en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio del desaliento, él pudo componer esos salmos para nosotros. Y hubo un hombre que escribió, hermanos, algo hermoso, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo, yo, ¿qué dice? Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, con todo yo me voy a alegrar, yo voy a cantar alabanzas a Dios y voy a danzar, voy a alegrarme en el Dios de mi salvación. Y por último, hermanos, cuando estoy desalentado, no solamente hago oración, no solamente canto alabanzas, también pienso en otros, consuelo a otros. ¿Sí? Voy a consolar a otros. Yo no sé por qué la vida es así, hermanos. Siempre hay alguien que va a estar más alegre que nosotros, pero siempre habrá alguien que esté más triste que nosotros. Siempre habrá alguien que tenga más que nosotros, pero siempre habrá alguien que tenga menos que nosotros. Entonces, consuele, hermanos. ¿Sabe cómo puede también consolar a los hermanos? Escríbales un mensajito y que diga: estoy orando por ti, o te mando este versículo del día, te mando esta reflexión. Bueno, ok, hermanos, entonces así nos vamos a consolar unos a otros.
Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias porque tú nos consuelas en todas nuestras tribulaciones, Padre. Muchísimas gracias. Y Señor, gracias porque en ti nos podemos fortalecer. Podemos correr a tu palabra y ahí recordar las promesas. Podemos hacer oración, Señor. Oh Padre Santo, gracias porque también podemos cantar alabanzas y nuestro corazón se alegrará y podemos consolar a otros en medio de nuestra tribulación. En el nombre de Jesús, amén.